el rechinido de metal y de repente, nuevamente aquel grito ahora más cercano. Bienvenidos nuevamente a la comunidad. El capítulo de hoy es muy especial. En esta ocasión queremos hacer un reconocimiento al valor, resistencia y sobre todo al amor que hace que las personas acudan a los diversos hospitales para cuidar a un amigo, a una amiga, a una prima, un tío o quizás a un hermano. Nuestros mejores deseos están con cada uno de ustedes. Mi carnal, a donde quiera que te encuentres, te envío un fuerte abrazo. Te agradezco mucho haber luchado tanto. Pero bueno, comunidad, es momento de pasar a las historias de hoy. Esperemos que sean de su agrado. Así que apaguen la luz, cierren los ojos y acompáñenos a contar historias de terror. Aquellos tres amigos llevaban tiempo poniendo en constante peligro su vida. Por así decirlo, eso era lo que creían. Cuando eres adolescente, la necesidad de ser el foco de atención te hace creer muchas veces que todo tipo de cosas es posible y pensar que puedes comerte al mundo en un solo bocado. Y debo decir que para un joven de escasos 17 años, el hacer algo que se considera prohibido es de lo más atrayente. Todo empezó con pequeñas bromas, tocar timbres y salir corriendo o llamar a números desconocidos, marcados al azar y burlarse de las personas que contestaban con bromas tontas. Y por un tiempo fue de lo más genial, pero luego de aquellas acciones dejaron de ser divertidas. La emoción se perdió y la adrenalina que se generaba ya no llegaba a satisfacer el ímpetu por salirse con la suya. Y como dicen, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Un día, mientras los tres se encontraban aburridos y sin nada que hacer, decidieron exponer ideas para saber qué podrían hacer. ¿Y qué les parece si vamos a la tienda a robar unas sabritas y refrescos?, exclamó Carmen. No, es algo muy sencillo. Yo lo he hecho varias ocasiones, dijo Carlos. Necesitamos algo que nos dé mucha adrenalina, algo que ponga a prueba nuestras habilidades y que nos salgamos con la nuestra, que pasemos a la historia como unas leyendas. Esa última frase animó a todos, y así fue que decidieron entrar a investigar en el parque acuático abandonado. De aquel lugar se escuchaban cosas asombrosas y tenebrosas, como la que contaba que un hombre muy rico se había deshecho de un tiburón en una de las piscinas, después de que éste mordiera y arrancara la mano de su esposa, y que aquel tiburón se paseaba por todas las piscinas a la caza de todo lo que cayera al agua. Definitivamente fue decepcionante la visita a ese lugar. Después de ingresar brincando una alambrada, solamente encontraron grafitis, ni rastro de agua, y pensar en que un tiburón estuviera habitando ahí era una vil burla. Fue tanta la decepción, el cansancio por estar investigando, la esperanza perdida de encontrar algo interesante, pero no, nada, no había nada. Solo basura acumulada por años de quizás personas que, motivadas por esas mismas historias que se contaban, también habían entrado ahí. Una tarde, saliendo de la escuela y con las energías renovadas, decidieron enfrascarse en una aventura nueva. En los alrededores de la localidad se encontraba un edificio que en otro tiempo había servido de hospital. Era una estructura grande en total abandono. Sus 7 pisos de altura hacían contraste con lo vacío de la zona en la que se encontraban. No había ninguna construcción más, solo terrenos áridos, y el camino que llevaba ahí tenía tiempo que no había sido reparado, por lo cual era imposible entrar en auto hasta allá. Durante el camino, y para hacer más interesante el recorrido, se dispusieron a contar historias de terror. La idea de encontrar, ver u oír algo paranormal
les parecía interesante, y así, entre gritos, risas y cuentos, llegaron a la entrada de aquel lugar. No les pareció nada aterrador, sí, viejo y descuidado, pero por lo demás se encontraba bastante normal, diferente a lo que hubieran imaginado. No había vidrios rotos, no había ventana o puerta a la que le faltara el cristal, algo muy extraño, ya que lugares así son fácilmente vandalizados. La suciedad era más que notoria, grandes capas de polvo ocultaban el interior, y por más que intentaron vislumbrar algo, aquella suciedad y la negrura no hacía visible lo que adentro se encontraba. Las puertas, que en otro momento eran el acceso principal, se encontraban clausuradas por grandes tiras de madera. Muchas letras estaban garabateadas, algunos símbolos, cruces. Parecía imposible remover alguna de aquellas maderas y poder acceder. Rodeando el lugar e inspeccionándolo, como quien está sopesando la situación y agarrando valor para dar el paso siguiente, buscaron el lugar adecuado para entrar. La idea era hallar el túnel de las ambulancias y desde ahí partir. Cuando finalmente encontraron aquel sitio, tuvieron que emplear todas sus fuerzas para mover una montaña de sillas y cosas amontonadas que les obstruían el paso a la puerta. En la puerta, una madera similar a la que había en otras puertas la trancaba. Esforzándose a lo máximo y tomando una barra de metal de la montaña que habían quitado, lograron hacer palanca y retiraron aquella tranca. Un rechinido se oyó al abrir aquella puerta y por primera vez en muchos años, algo de luminosidad alumbró aquel lugar. Todo estaba en total caos. Hojas por todo el piso, folder, por unos lados cajas, frascos, telas. No se podía definir con certeza qué era lo que estaba tirado. En aquella penumbra, las luces de las linternas abarcaban todos los rincones, ya que era mucha la curiosidad de aquellos adolescentes. Avanzaron y avanzaron por todos los lugares, cuartos a izquierda y derecha, pasillos y baños. No hubo lugar al que no entraran, y algo que buscaban con emoción, aunque no lo expresaran tal cual, eran los quirófanos. Cuando finalmente los encontraron, una nueva decepción llegó. Se encontraban totalmente vacíos. Solo la placa de identificación en las afueras de estos les permitió saber que en otro tiempo ahí se habían realizado cirugías. Con la tristeza de no hallar nada interesante, decidieron partir y regresar a sus casas. Caminaban cabizbajos cuando de pronto Marcos leyó uno de los letreros. Morgue. Una sonrisa se dibujó en su rostro, y sin contener su emoción, se precipitó en aquel lugar seguido por Carlos y Carmen. El lugar era lúgubre y sombrío. La oscuridad era mayor que la de cualquier otro lugar al que hubieran entrado, y el frío que reinaba en aquel sitio les puso la carne de gallina. Pareciera como si se encontrara en total funcionamiento, como si después de todos aquellos años, los refrigeradores siguieran cumpliendo con su tarea. Lo primero que vieron fueron 2 planchas de metal en donde se realizaban las autopsias. Era tal cual lo podían haber imaginado. ¿Cuántas personas o cuerpos estuvieron ahí? Los ánimos se reavivaron al imaginar que en ese lugar se hubieran gestado cosas impactantes. Tal vez algún doctor quiso imitar a Frankenstein y con las partes de los cuerpos creó un monstruo, o que mejor un cadáver se había levantado y hecho salir corriendo a quien presenciaba esa escena. Eran tantas las cosas que se podían pensar de ahí. Buscaron en las vitrinas expedientes, notas o fotografías de otros tiempos. Sí había papeles en grandes cantidades, pero nada que les pudiera resultar totalmente impresionante. Nombre: Juan López. Sexo: masculino. Edad: 56 años. Fecha de deceso: 18 de junio de 1973. Deceso: obstrucción cardíaca. Rezaba una etiqueta encontrada en el suelo. En otro tiempo, aquella etiqueta se había sostenido en el dedo gordo del cadáver de Juan López. Inmediatamente, Carlos la arrojó lejos. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Todavía la valentía que hasta ese momento lo había acompañado se acababa de esfumar.
El miedo llenaba el espacio que dejaban sus ganas de aventura. Súbitamente, una idea apareció en su mente. No estaban solos. Hasta ahora, notaba ese cambio en el ambiente, el frío espectral que recorría cada parte de su cuerpo. Tenía la certeza de que si volvían por donde habían entrado, encontrarían algo que no deberían de ver, algo maligno, algo que se encontraba a su acecho. Por más que quería alejar esos pensamientos, estos volvían cada vez con mayor fuerza, haciendo mella del poco valor que le quedaba. A su alrededor, Carmen y Marcos abrían las puertas de las gavetas, bromeaban con que en cualquier momento una de ellas contendría un cadáver olvidado, y fue en ese justo instante que todos lo oyeron. Un bramido hirió el silencio de aquel lugar. Fue un grito estridente, un lamento, tan lastimero que pareció durar una eternidad. Como si se hubieran puesto de acuerdo, apagaron sus linternas al mismo tiempo. Aquel sentimiento de miedo se había apoderado con tanta fuerza de los tres que temblaban. Carmen comenzó a sosollar con una desesperación tal que Carlos y Marcos tuvieron que abrazarla y tapar su boca. No sabían de dónde había provenido aquel grito, y lo menos que querían es que aquello que se encontraba afuera supiera dónde encontrarlos. No tenían alternativa. Debían salir como fuera de ese sitio. Había sido muy mala idea venir. El imaginar siquiera en entrar en ese hospital. Las rodillas les temblaron cuando se pararon y acercándose a la puerta con todo el sigilo que pudieron la abrieron. Sin embargo, la tarea no fue fácil, porque el temblor se había excedido a sus manos y sus fuerzas habían desaparecido. Marcos asomó la cabeza para inspeccionar el pasillo. Se encontraba vacío. No se veía nada. No había rastro de ningún ser. En fila avanzaron. Marcos iba al frente, seguido por Carmen, y en la retaguardia se movía Carlos. Algunos ruidos lejanos se oían, cosas que caían, el rechinido de metal, y de repente, nuevamente aquel grito ahora más cercano. Ante la desesperación de huir, siguieron avanzando. Paso tras paso el trayecto se hacía más complicado, y no porque se encontraran cosas que les impidieran el andar, sino por la cautela de andar agazapados, ocultos, sin ser blanco visible. A lo lejos, miraron uno de los puntos de reunión. Ahí se convergían tres grandes corredores, y parecía una zona de estar con sillones viejos por el paso del tiempo. Sabían que llegando ahí, se encontrarían más cerca del vestíbulo principal y quizás desde adentro podrían romper alguna ventana y huir por ahí. En momentos así las ideas no son claras. Uno no llega a pensar con total coherencia. La necesidad de sobrevivir te hace buscar cualquier opción. Pero cuando llegaron a ese pequeño vestíbulo, todas sus esperanzas se terminaron al final del pasillo, porque donde deberían pasar se encontraron una figura. No era de gran altura, más bien parecía una niña. Estaba de espaldas, y lo largo de sus cabellos llegaban más allá de media espalda. Estaba vestida con una bata descolorida, y no se llegaba a adivinar el color original de aquella prenda. Parecía absorta en el vacío, como si mirara más allá de las paredes. Lentamente empezó a girar. Su rostro era un torbellino de cicatrices. Su boca estaba rodeada de moretones. Un hilo de sangre salía de la comisura izquierda de sus labios. Sus ojos se veían vacíos. Tal era lo profundo de sus cuencas, pero su mirada estaba llena de maldad. Un odio combinado con desprecio relucía en aquellos ojos. Su piel era grisácea, con tonalidades azules con las marcas de golpes. Moretones. Parecía un cuerpo que iniciaba su proceso de descomposición, y con cada paso que daba, el frío se intensificaba,
El ambiente se cargaba de confusión. No había forma de correr sin ser vistos. Se encontraban en el rango de visión de aquella criatura, pero no tenían otra alternativa. Con una mirada que decía todo, se pusieron de acuerdo. 1, 2. Otro grito hizo que no terminaran la cuenta y salieran corriendo despavoridos, como almas que lleva el diablo. Carmen no reaccionó. Se quedó ahí en el suelo hecho un ovillo. Las lágrimas inundaban su rostro. Quería que todo eso terminara, que fuera un sueño, una pesadilla. Una mano la jaló por los cabellos. Pudo sentir el asqueroso olor que emitía aquel ser. Un huevo podrido le pareció el más fino perfume comparado con la pestilencia que subía por su nariz, y por un momento, en su lengua pudo sentir la repugnancia de aquello. Aquel ser tenía una sonrisa burlesca en el rostro que la hacía ver más aterradora, desquiciada, demente, como quien al final encontró lo que tanto quería. Marcos vio cómo Carlos le rebasaba y giraba en la esquina del pasillo. Fue ahí que notó que Carmen no venía con ellos. No era posible. Él la había tirado de su mano para que corriera, pero no había rastro de ella, y en ninguna circunstancia se abandona a los amigos. Gritó con todas las fuerzas que tenía por ayuda, pero ni la voz de Carlos ni la de Carmen contestaron. No había otra opción que regresar por donde había venido y buscar a Carmen. Y así fue como lo hizo. Corrió en sentido contrario. Aquel ser se encontraba agazapado sobre Carmen, como una criatura hambrienta que disfrutaba de un festín. Los ojos de Carmen estaban abiertos, pero miraban sin ver. La vida se le estaba escapando. El horror y el dolor de aquella escena hizo que Marcos tomara lo primero que encontró. No sabía lo que era, solo sentía una superficie rugosa con sus manos y, reuniendo todas las fuerzas que pudo, asestó un golpe en la cabeza de ese ser. El crujido de algo rompiéndose fue ensordecedor. Un grito de furia de aquella figura le siguió. Con una velocidad impresionante, se puso de pie de un salto. Con una de sus manos cachó en el aire una de las astillas de madera con la que le había golpeado, y con la otra mano tomó por el cuello a Marcos. Todo fue tan rápido. No hubo forma de que Marcos pudiera esquivar el golpe que le asestó aquel ser. El dolor le embriagó, un dolor tan atroz que desgarraba sus entrañas, la humedad bajo su abdomen, sus piernas. El aire se hacía escaso, la pesadez se apoderaba de él. Echó un vistazo a su abdomen. La astilla de madera se encontraba incrustada en él, y un río de color rojo brotaba de aquella herida. La última imagen que vio fue a Carlos, que no los había abandonado peleando con ese monstruo. Carlos corrió la misma suerte de sus amigos. Nadie había podido librarse nunca de ese ser, y ese fue el motivo por el que cerraron aquel hospital. Tiempo atrás, aquella aparición corría por los pasillos atacando al personal médico. La leyenda cuenta que muchas personas alimentaron la insaciable sed de muerte de aquel ser, hasta que se decidió cerrar el hospital con la criatura dentro. Todas las puertas y ventanas fueron regadas con agua bendita y se les pusieron signos de protección para que aquel espectro no pudiera salir. Lamentablemente, ahora hay una salida, la del túnel de las ambulancias. Hola, quisiera empezar este relato contando que no soy para nada escéptica. A lo largo de mi vida he vivido muchos eventos paranormales y, de acuerdo con tal afirmación, muchos podrán pensar que ya debo de estar acostumbrada a tales cosas, pero la verdad es que no. Cada vez que vivo una nueva experiencia paranormal, el miedo es nuevo y sigue generando en mí ese mismo terror como la primera vez. Esa desesperación de no poder hacer nada, de sentirme vulnerable, de querer buscar un lugar seguro y olvidarme de todo. No sé si esté preparada para contar las historias que marcaron mi adolescencia, pero quiero empezar contando los acercamientos paranormales que tuve cuando me encontraba trabajando en uno de los hospitales del Estado de México. En ese entonces me desempeñaba como coordinadora de mantenimiento de aquel hospital, y las tareas que tenía a cargo
me hacían estar al pendiente de todo aquel edificio. Para que se den una idea más acertada de las funciones que realizaba, debo decir que era la responsable para que aquel hospital se encontrara en totales condiciones para tener un correcto funcionamiento. Y una de las labores principales era la de mantener la limpieza de todas aquellas áreas que, por la naturaleza de los procedimientos que se realizaban en ellas, se necesitaba que siempre estuvieran totalmente limpias y descontaminadas. Una total atención era puesta en los quirófanos, en el área de cuidados intensivos, los cuneros y el depósito de cadáveres, lo que comúnmente se conoce como la morgue, ya que es necesario que ninguna área pudiera ser un foco de infección, por lo que es de vital importancia que los procedimientos de limpieza fueran demasiado exhaustivos y a gran conciencia. Hasta el más pequeño resquicio debía ser limpiado y posteriormente inspeccionado por una persona quien era la que daba el visto bueno y la aprobación de la limpieza de esas áreas. Debo de ser sincera, no fueron pocas las veces que por la premura y ante la necesidad de dejar con rapidez algún lugar limpio, que al entrar a liberarlo se detectaba que había zonas que no se encontraban totalmente desinfectadas, por lo que recibíamos un llamado de atención y volvíamos a realizar la desinfección de aquellas áreas. Pero más allá de sentirnos mal por el regaño, lo que realmente nos preocupaba era que aquel tiempo juega un papel fundamental en la atención de un paciente, ya que el tardarnos de más podría significar la vida o la muerte de cualquier persona que necesitara recibir un tratamiento urgente. Mi primer acercamiento en este hospital se dio cuando una vez fue necesaria hacer la limpieza del área neonatal. Para quien no lo sepa, es el lugar en donde son llevados los recién nacidos, por lo que es primordial que en todo momento se encuentre limpia, para evitar cualquier infección en los infantes. En aquella ocasión no tenía tanto trabajo, por lo cual decidí ir a verificar personalmente que las personas encargadas de la limpieza lo hicieran de la forma correcta, que no dejaran de asear ningún espacio. Quiero aclarar que fui muy meticulosa e instruí que no se pasara por alto ni el mínimo espacio, ya que en ese momento aquella área se encontraba vacía y no había tanta premura por terminar. Aquel lugar es un espacio amplio, con una distribución en hileras de los cuneros por una parte y de incubadoras en el otro extremo. Un área muy iluminada y que se encuentra rodeada por cristales transparentes que permiten en todo momento vislumbrar todo lo que sucede dentro. La tarea nos llevó poco más de 40 minutos y al terminar realicé una inspección final. Todo se encontraba pulcramente limpio y desinfectado. No había rastro de ninguna suciedad, mancha o residuo. Conforme al procedimiento y ya terminado el trabajo, llamamos a la encargada de inspeccionar nuestra labor para poder retirarnos y permitir que aquel sitio continuara operando con normalidad, a la espera de algún ocupante. En compañía de aquella compañera y junto con la enfermera responsable del área, ingresamos con todas las precauciones necesarias para no ensuciarlo. No hubo ninguna objeción en decretar que aquel lugar se encontraba totalmente limpio, por lo que salimos e informamos al personal médico y de enfermería encargado de aquella área que podía continuar con sus labores. En el momento en que daba las instrucciones al equipo de trabajo de retirarse y continuar en la siguiente zona, se me acercó aquella enfermera que nos había acompañado un momento antes. «Arquitecta, quiero mostrarle algo. Acompáñeme, por favor». A mi mente vino la idea de que habían encontrado algún desperfecto y con algo de recelo la seguí. No cabía en mí la idea de que habíamos pasado por alto algo. Caminamos hasta el centro de la habitación y, acercándose a uno de los cuneros, me señaló una de sus esquinas. No lo podía creer. Claramente se veía la huella de una mano. A pesar de que era pequeña, se notaba con mucha claridad. Que no podía creer que hubiera pasado por alto aquello. De momento caí en cuenta de lo que estaba viendo. Se trataba de la huella de una mano pequeña, la de un bebé. Mi mente se encontraba confundida con aquello. No era posible.
Aquel lugar se encontraba vacío y no había forma de que algún bebé hubiera tocado ese lugar. Un total desconcierto se apoderó de mí. Quería encontrar una explicación lógica a aquello que mis ojos veían, pero ninguna de las ideas que venían a mi mente me daba la tranquilidad que buscaba. «Mire este otro lugar, arquitecta», exclamó la enfermera sacándome de mis pensamientos. Hasta ese momento se había mantenido callada. Me guiaba a uno de los cristales de los que rodeaban aquel lugar. Ahí también se podía ver un par de huellas de manos, pero estas eran diferentes, eran más grandes a las anteriores. Parecían las manos de un infante de unos 5 años. Claramente pude ver todos los pliegues allí donde había articulaciones, las líneas que formaban las huellas dactilares, y algo que llamó mi atención es que se encontraban a la altura de mis ojos. Seguía sin poder dar crédito a lo que veía, y por más que quería encontrar esa respuesta lógica, no encontraba ninguna idea que pudiera explicar lo que había pasado. Nuevamente había caído en ese desconcierto total al que llegué después de ver las primeras huellitas. Fíjese que es muy común encontrar este tipo de cosas, arquitecta, empezó la enfermera. La primera vez que las vi, terminé llorando por la impresión. Primero fue miedo y después una gran tristeza me envolvió. Con el paso del tiempo me he ido acostumbrando. A pesar que las técnicas médicas han progresado y los equipos y medicinas son avanzados, no aseguran que los bebés siempre vivan. Por aquí han pasado muchos bebés que no han podido sobrevivir y que a pesar de que nos esforzamos por cuidarlos y atenderlos, más veces de las que quisiéramos, no hemos podido hacer que se recuperen y tristemente se han ido. Tengo la total fe de que están con Dios y esas huellitas son las formas en que ellos nos demuestran las ganas que tuvieron por vivir. Cada vez que sucede esto, hago una oración por el alma de aquellos pequeñitos. Ahora bien, a todos aquí nos ha tocado ver a una niña como de 6 años, quien de repente pasa corriendo por fuera de esta área. A veces cuando nos encontramos sentadas en el escritorio, ya sea anotando algo o leyendo alguna de las indicaciones de los medicamentos o tratamientos, solo de reojo la vemos pasar. A veces hemos sentido la mirada de alguien que nos observa y al voltearla, vemos cómo aquella niña se desaparece. La primera vez creí que se trataba de una niña traviesa, de esas que jugando corren y se extravían de sus padres, y que en su desorientación había llegado hasta aquí. Me acuerdo que fui tras de ella. Me veía con la necesidad de ayudarla a buscar a sus padres. Le seguí el paso hasta ver que se metía a los baños, pero al entrar en estos, estaban vacíos, sin rastro de nadie. Salí corriendo y no pude contener el grito del espanto que recorría mi cuerpo. Al principio nos daba mucho miedo, pero poco a poco te acostumbras o te haces fuerte ante su presencia y la percibes como un visitante más. Otras veces, cuando todo está completamente en silencio, se escucha un tarareo, algo parecido a una canción de cuna. Es aquella niña que entona algunas notas para arrullar a los bebés. Y en todo momento sabemos que por más vacío que se encuentre este lugar, nunca estamos solos. Un día sonó mi celular como cualquier otro día. Era un mensaje como tantos de esos que recibimos a diario. Decidí terminar de enviar el correo que estaba preparando en ese momento. Cuando leí el mensaje minutos más tarde, era de mi esposa, comentándome que su hermano y uno de mis mejores amigos se encontraba con dolencias estomacales en el hospital. Por lo que sin perder el tiempo traté de contactarlo. Al no responder la llamada, pensé que quizás ya no tenía su celular, por lo que decidí enviarle un mensaje con la esperanza de que pudiera verlo,
Pasaron las horas y en un momento dado timbró nuevamente mi celular. Era un mensaje de audio. Y con dolor en la voz me dijo: «Gracias, gordo. Te quiero mucho». Le contesté inmediatamente el mensaje, tratando de alentarlo y recordarle todos los planes que teníamos, que le echase muchas ganas. Pero ese último mensaje ya no fue marcado como visto. Horas después, mientras me dirigía al hospital con mi esposa, nos enteramos de que su operación era de alto riesgo. Y para ser honesto, esa es la clase de noticias que nunca estás preparado para recibir. Estuvimos afuera del hospital durante la noche, y ya entrada la madrugada, nos comentaron que salió de la operación con estatus de muy grave. Los días pasaron, pero fueron necesarias más cirugías, tratamientos y procedimientos médicos. Pero él seguía peleando cada minuto por recuperarse. Cada que sonaba mi celular, o cuando me llegaba un mensaje, sentía que era él, preguntándome en qué estaba trabajando o por alguno de nuestros planes. Mi mente y corazón se volvían más turbios con el paso de los días. Pero eso sí, todos ellos llenos de esperanza, e imaginándome cómo sería que podríamos pasar todo su tiempo de recuperación. Pensaba que quizás podríamos ver partidos o que podríamos ver películas o series que habíamos platicado en algún momento. Los días pasaron y aunque él estaba grave, se mantenía estable en sus signos vitales. Un día fui asignado para realizar un trabajo fuera de la ciudad, concretamente en Hermosillo, Sonora. Me fui un miércoles por la mañana y mientras realizaba las actividades del día, no podía evitar voltear a ver rápidamente mi celular cada vez que sonaba un mensaje o una llamada, o simplemente incluso llegué al punto de escuchar como si mi celular sonara o vibrara. Pero no, la verdad es que el celular estaba sin notificaciones. Siempre tenía la esperanza de recibir noticias buenas. La jornada fue larga y terminamos alrededor de las 8 de la noche, por lo que solo tuvimos tiempo de pasar a comprar algo de comer y de ahí dirigirnos a nuestro hotel. Llamé para preguntar por él. Me dijeron que al día siguiente lo volverían a operar. Sentí una desesperación terrible. No podía creer que volvieran a operar a mi carnal. Comencé a orar por él y me quedé dormido de esta manera. En algún momento de la noche, un sonido me despertó. Una especie de vara sonando contra el piso. No sé, incluso en algún momento recuerdo que se oyó como si la hubieran dejado caer y ésta rebotara muchas veces. Lo primero que pensé fue que quizás en la habitación de al lado estaban haciendo ese ruido para no dejar dormir a los demás huéspedes. Traté de reencontrar el sueño, pero me fue imposible, porque claramente pude escuchar cómo esa vara seguía sonando, pero esta vez dentro del baño que estaba en mi habitación. Incluso después, la camisa que había dejado sobre una de las sillas en la habitación se resbalaba poco a poco hasta caer al piso. Ese sonido hizo que me levantara de la cama y prendiera la lámpara rápidamente. Encontré mi ropa en el suelo. No solo la camisa, sino también un pantalón que unas horas antes había colocado sobre otra silla. Creí que lo más seguro era que ambas piezas hubieran resbalado y terminado en el piso. En ese momento traté de pensar alguna explicación lógica o racional. La verdad es que no me cabía en la cabeza del por qué ese sonido. ¿Cómo era que se encontraba ahí dentro de la habitación? Empecé incluso a analizar los elementos del cuarto para pensar qué era lo que podría estar provocando ese sonido. Apagué la luz e inmediatamente pude escuchar cómo alguien caminaba en el baño mientras sonaba aquella vara.
e incluso hacía sonar una especie de eco en el baño. Me sentí sumamente confundido. La verdad no me dio miedo, pero pensé que debía de existir alguna explicación. En ese momento los pasos salieron del baño y comenzaron a andar por el pasillo que daba en dirección hacia la cama donde me encontraba. Se podía sentir el andar de alguien que iba y venía por el pasillo. Mi piel se erizó y comencé a rezar, pero era muy perceptible que alguien más se encontraba en la habitación conmigo. No sé en qué momento, pero me quedé dormido porque lo siguiente que recuerdo es el sonido de la alarma sonando. Unas horas después, sonó mi celular. Y me informaron que mi amigo había fallecido. Corrí de ese lugar para desahogar mi sentir en gritos de desesperación y tristeza. No sé qué pensar, pero creo que mi hermanito vino a despedirse de mí. Quizás algún día te vuelva a ver y podamos realizar ese viaje que tanto soñamos al Gillette Stadium cerca de Boston. Cuídate mucho. Te extraño.